Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, antes de arrancar, los que faltaron la clase anterior, acuérdense que tienen que entrar al aula virtual sí o sí y que tienen que realizar los ejercicios y las actividades obligatorias, que tienen fecha límite. La verdad es que no sé, creo que es hasta que van terminando los módulos. Por ejemplo, esta semana terminamos con Bootstrap y ya la semana que viene arrancamos con JavaScript. Entonces la idea es que para esta semana vayan terminando las unidades anteriores. Así que nada, los que no ingresaron al aula virtual, no se olviden. Seguí sin acceso. Bueno, yo ahora le voy a hablar a Sandra y le voy a pasar tu nombre. Y Enrique, vos tampoco tenías acceso, no sé si estás conectado hoy. Que bueno, vos tampoco tenías acceso, no sé si ya. Me parece que no está. Bueno, después voy a hablar con Sandra y le voy a pasar tu nombre de vuelta. No, pasa que teníamos que terminar bien con CSS. Esta semana es de Bootstrap. Hoy arrancamos, digamos. Primero vamos a ver un poco lo que es CSS Grid y después pasamos a Bootstrap. La idea es ver una introducción a esto, así no nos queda pendiente, que es el último tema que vamos a ver de CSS. Igual no pasa nada si no llegamos a ver tanto de Bootstrap. La verdad es que tienen en la documentación, en la página donde está la documentación, está todo y son bastante específicos en cuanto a los ejemplos, así que si queda algo en el aire, si no llegamos a ver algo, quédense tranquilos que Bootstrap es súper fácil de entender y si yo prefiero que tengan una buena base en CSS antes que en un framework, porque la realidad es que un framework es el lenguaje, ¿no? O sea, Bootstrap no es más que CSS, así que la idea es comprender bien esto. Bueno, vamos a arrancar con Grid. CSS Grid es un sistema de layout, es bidimensional y nos permite manejar las filas y las columnas a nuestro gusto. Nosotros habíamos visto Flexbox y la diferencia es que, bueno, Flexbox es eh, unidimensional. Nosotros, si se acuerdan, teníamos que, nosotros cuando íbamos posicionando, íbamos agregando flex items, se iban posicionando uno al lado del otro en el eje principal. La diferencia con Grid es que Grid los va ubicando tanto en filas como en columnas. Entonces, esa es la principal diferencia. Bueno, antes de ver algunos ejemplos, es necesario que entendamos bien cómo se maneja la grilla. Lo que vamos a tener primero es un grid container, el cual va a actuar como elemento padre, como habíamos visto con el flex container. Bueno, es lo mismo con grid. Necesitamos un elemento padre al que le vamos a asignar display grid. Igual que en Flexbox, pasa igual que grid, digamos. Y dentro del elemento padre vamos a tener los grid items, que bueno, van a ser la cantidad que nosotros definamos, ¿no? Después tenemos las grid lines, que son las líneas de nuestra cuadrícula, y bueno, las verdes son las líneas horizontales, y después tenemos las verticales, que están marcadas acá en rojo, eh, que bueno, las verticales son líneas de columnas y las horizontales son líneas de filas. Si bien nosotros no vamos a poder interactuar tanto con esto, está bueno que sepan los conceptos y después el que quiera interiorizarse más en lo que es grid, bueno, al menos va a saber lo que son estos conceptos porque hay muchas propiedades que los afectan directamente. Entonces está bueno que sepan estos conceptos, pero la realidad es que bueno, nosotros vamos a dar lo más básico para que ustedes puedan armar una grilla y bueno, incorporar un sistema de layout en sus proyectos. Después tenemos las grid cells, que bueno, acá hay dos marcadas en amarillo, pero todas las celdas que están acá son grid cells. Después tenemos el grid track, que representa una fila o una columna. O sea que esta parte que está marcada en celeste también podría ser esto, esto, esto. Cualquier fila o columna de nuestro container va a ser un grid track. Y por último tenemos una grid area, que va a representar un espacio rectangular en nuestra villa. Puede ser esto, también podría ser acá.
o acá abajo, es lo mismo. En el ejemplo solamente está marcado esa porción, digamos, pero puede ser cualquier espacio rectangular, no es indistinto. Bueno, antes de seguir viendo conceptos, vamos a crear una carpeta. Y bueno, yo lo que hice fue crear un HTML y una hoja de estilo. Le di algunos estilos básicos, le puse margin 0, padding 0 y bot sizing para, bueno, sacar los estilos predeterminados del navegador, y puse un fondo que es un gradiente, puse un margin de 2 rem, bueno, todo esto ya lo vimos, margin bottom para tener espacio por debajo de la grilla que ahora vamos a crear, y bueno, puse un font family y un letter spacing, que bueno, son todas propiedades que ya vimos, pero para no estar haciéndolo todo de cero, ya lo armé. Bueno, voy a poner un header con un título. Vamos a abrir este archivo en el navegador. Y bueno, como ven, solamente es un fondo, digamos. Y los márgenes, que acá le puse un margen de 2 rem. Vamos a centrar el título. Voy a ponerle un font size más grande. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un contenedor padre, ¿no? Vamos a crear un section y un div al que le vamos a poner la clase grid container. Igual que, es igual, o sea, la estructura a lo que habíamos visto en Flexbox. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar a ese div contenedor y vamos a ponerle display grid. Entonces ya estamos creando una grilla. Bueno, ahora vamos a crear los grid items. Y vamos a ponerles números. Vamos a hacer 12. Bueno, si yo esto lo abro en el navegador, no va a pasar nada, ¿no? Tenemos nuestra grilla con todos nuestros ítems, pero todavía no modificamos nada. Entonces, las primeras propiedades que vamos a ver son grid template, columns y rows, que nos va a permitir crear filas o columnas a nuestro gusto o necesidad. Cada valor que nosotros pongamos va a representar una columna o una fila, y podemos poner la unidad de medida que nosotros queramos. Así que eso es a su gusto, digamos. Lo que ustedes, la unidad de medida que elijan, la ponen, no hay problema. Incluso vamos a ver una nueva que es únicamente para lo que son los grids. Entonces, vamos a llamar estas dos propiedades. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos tener dos columnas acá en nuestra grilla, queremos tener dos columnas, ¿no? Que los elementos se repartan en dos. Lo que vamos a poner acá son dos valores. Por ejemplo, si yo actualizo, se crean dos columnas. Lo mismo va a pasar si quiero agregar más, no hay problema. Entonces acá ponen la cantidad que ustedes quieran. Listo, lo mismo va a pasar con las filas. Obviamente que van a depender, ¿no? No puedo poner más filas de las columnas que hay, no, o sea, va de los ítems. Así que obviamente va a depender. Y lo que tiene grid es que tiene un concepto que es grid implicit, que nosotros todos los valores que declaramos en el display grid, digamos, son explícitos, son valores que nosotros decimos tienen que ser así,
pero también grid se maneja con lo que se conoce como grid implícito, que son cosas que, digamos, que grid genera para que la grilla se mantenga bien, digamos. Después nosotros igualmente vamos a poder manejar eso, esas cosas que quedan implícitas, o sea, esas cosas que por ahí no declaramos o quizás cometemos un error y creamos más rows de las que nos corresponden o viceversa. Vamos a poder manejar eso, pero ya Grid tiene como una forma de actuar en esos casos donde hay errores. Entonces, lo mismo puede pasar acá, podemos poner lo que nosotros queramos. Por ejemplo, entonces se me están creando 3 filas. Y rem, bueno, le estoy dando una medida, en este caso una medida relativa. Bueno, esto lo voy a comentar. Y bueno, estas propiedades también tienen la abreviada, como habíamos visto en la mayoría, que es solo con grid template. Y lo que van a hacer es, separándolo con esta barrita, poner las filas primero y después las columnas. Entonces, si yo quiero que esto funcione así, lo que hago es llamar a la propiedad grid template y copio primero las filas y después de una barra pongo las columnas. Entonces no hay cambios porque estoy poniendo lo mismo que antes, ¿no? Pero nada, si se quieren ahorrar una línea de código, utilizan esta propiedad. Es lo mismo. Bueno, después puede pasar que nosotros tengamos muchas columnas. Por ejemplo, Bootstrap se maneja con 12 columnas, que ahora lo vamos a ver más adelante. Pero puede pasar que ustedes en su layout quieran, no sé, 20 columnas, por ejemplo. Entonces, para no estar escribiendo todo esto por separado, o sea, 20 veces 150 píxeles, lo que pueden hacer es utilizar la función repeat. Que lo que van a hacer es poner las veces que van a repetir y el patrón. Por ejemplo, si yo quiero tener filas, 6 filas de 150 píxeles, lo pongo de esta manera. Y lo mismo va a pasar con las columnas. Es una forma de ahorrarse un poco lo que es poner muchas cosas, no líneas, pero muchos valores, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Y después, por último, bueno, antes de ver un ejemplo de esto, para verlo en conjunto, tienen lo que es la unidad FR. Es una unidad de medida aparte que, esperen que busco acá. Es una unidad de medida que es únicamente para los grid, que lo que hace es indicar el espacio que vos tenés disponible en la grilla. Entonces está bueno porque es mucho más responsivo, ¿no? Porque en vez de estar poniendo píxeles o también unidades relativas, lo que vos haces es poner una fracción, digamos, FR de fracción, y la grilla va a entender que tiene que completar, digamos, el espacio disponible de la cuadrícula. Por ejemplo, acá tenemos una fila, ¿no? Y tenemos 2 columnas. Entonces, si yo acá pongo un FR y un FR, es lo mismo que decir que tengan 50% cada uno, o 50 de view per width, ¿entienden? Y es más responsivo porque no tendría que usar ningún media query ni nada. Entonces está bueno utilizar esta unidad de medida. Acá tienen otro ejemplo. Por ejemplo, ven acá, un FR, después si ustedes quieren ocupar 2 que tengan ese espacio, digamos, ponen 2, que va a equivaler a esto, 4 que va a equivaler a 4 FRs y nada, está bueno que lo usen. Si antes que usar píxeles, por ejemplo, o también unidades relativas, porque es una unidad que se diseñó especialmente para las grids, entonces es bastante importante, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Voy a comentar esto y lo que vamos a hacer es utilizar lo que es repeat
lo que voy a hacer es llamar a las columnas aparte, voy a poner la función repeat y auto. Entonces van a ver que lo único que pasa es que estoy creando 3 columnas y con auto lo que estoy diciendo es que tengan el mismo espacio entre ellas. Y vamos a probar también con si quiero 4 filas, pongo 4 y vamos a ponerle DH. Entonces voy a generar 4 rows con 20 de view por height. Ahí. Y después tenemos la propiedad, por ejemplo, me olvidé. Si yo quisiera, acá podría poner, esperen que lo voy a borrar. Si yo acá pongo un FR, un FR, un FR, va a ser exactamente lo mismo, porque estoy diciendo que ocupe el mismo espacio, digamos. Así que es lo mismo. Esto lo voy a comentar así. Ahí tienen. Entonces es lo mismo básicamente. Ustedes pueden elegir la forma que quieren. Acá pongo solo 3 para que funcione la función repeat. Pero bueno, también podrían poner solamente un FR, un FR, un FR. Así que nada, la verdad es que... Profe, consulta. ¿Este repeat no lo podemos usar tampoco para el FR? O sea, por ejemplo, en vez de auto poner repeat un FR. Es lo eh, mismo. acá decís que yo ponga un FR, un FR, un FR. No, sería repeat 3 un FR. Ahí, Ajá. ¿Se a ver, puede? nunca lo usé. Sí, bien, es lo mismo. Bueno, Sí, por eso, porque si vamos a poner un FR y ya tenemos el repeat, me imaginé que iba a ser más o menos lo mismo. claro, porque auto ocupa el mismo espacio y FR ocupa el espacio que tiene, ¿no? Así que sí, Claro. es verdad, bien. Lo dejo así, si quieren pueden poner auto. El FR no se puede poner para las row, ¿no? Solo para column, ¿no? Sí, a ver, espera que me fijo. Sinceramente yo lo uso siempre en columnas porque ahora voy a mostrar, yo no suelo usar rows porque lo que va a pasar es esto. Ahora te muestro antes de ver eso. Es que yo voy a inspeccionar. Si bien esto es responsivo, las grillas son responsivas, siempre va a tener eso, ¿no? No es que, por ejemplo, nosotros en Flexbox, cuando usábamos Flex Wrap, lo que pasaba era que se iban repartiendo para abajo, ¿no? Entonces, lo que tiene Grid es que va a permanecer igual, ¿no? Si bien esto es responsivo, permanece igual. Entonces, ahora vamos a ver otra forma que para mí es la mejor y es con la que yo siempre trabajo, que es declarar sobre las columnas y hacer que el navegador por sí solo entienda que a medida que yo voy achicando los elementos, que se vayan poniendo uno para abajo según tengan espacio, que es lo más responsivo, ¿no? Porque si vos abrís esta página de un celular chiquito, por ejemplo, va a quedar así y es bastante incómodo. Entonces lo que se suele utilizar, que es para mí una de las funciones mejores que tiene Grid, es hacer que estos elementos se vayan posicionando uno abajo del otro a medida que yo achico la pantalla, sin utilizar ningún media query. Por eso la verdad es que no sé si sirve esto. A ver. No, porque acá vos estás especificando el tamaño, o sea, 20 y por height. A ver si acá pondría 4 FR. No, Ok, gracias, profe.
Bueno, en el ejemplo que viene vamos a ver esto que les estoy comentando, si no borro lo de las rows y lo tienen presente. Después tenemos otra propiedad que es grid gap, que es una especie de, en Flatbot, de lo que es Space Alone, que lo que hace es separar un poco a los grid items. Pero para ver cómo funciona esto, primero vamos a darle un background, porque si no, no vamos a ver la diferencia. Así que vamos a llamar a los ítems de item o item. Y vamos a ponerle un background color para poder diferenciarlos. Si yo ahora actualizo, van a ver que no hay espacio entre los ítems, están todos pegados, digamos. Entonces, para separar mis ítems, está la propiedad grid cap por arriba, que bueno, pueden poner la unidad de medida que quieran y funciona como si fuera un space around, digamos. Se va a dar espacio entre los grid items. Pueden ponerla, voy a abrir Netflix. Bueno, pueden poner la unidad de medida que ustedes quieran. Es lo mismo. Vamos a dejar 5. Y listo. Hasta ahora tenemos una grilla normal. Vamos a volver a ver cómo se ve en otras pantallas. Que como ven, es 100% responsiva, digamos. Está buenísimo. Bueno. Después, vamos a darle... Grid y Flex trabajan juntos. Eso es lo bueno, son complementarios. Entonces yo puedo hacer flex mis grid items o mi grid container, es lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero centrar los números, los elementos que tengo dentro de los grid items, lo que voy a hacer es poner display flex. Vamos a centrarlo con justify content y con align items. Y nada, entonces mis grid items van a estar perfectamente centrados también. Entonces eso es lo bueno de grid, ¿no? Que también puedes usar flex y la realidad es que no está bueno utilizar solo Flatbot. Si van a estructurar una página para que quede perfecta, digamos, en cuanto a alineación y demás, y bueno, lo que es responsive, lo ideal es que primero diseñen un sistema de layout, o sea que ustedes decidan con cuántas columnas quieren trabajar en su página, más que nada para lo que son los div containers, ¿no? Acá vemos un ejemplo en numeritos, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo más real, digamos, para que se entienda. Pero lo ideal es que ustedes trabajen con esto y que antes de empezar a desarrollar la página tengan un sistema de layout, una división de columnas que le apliquen a sus divs. Entonces, a la hora de trabajar, por ejemplo, si ustedes quieren poner imágenes, acá podrían ir 3 imágenes. Entonces, ya de por sí ustedes ya saben que su div, que su página va a tener 3 columnas, ¿no? Entonces van a trabajar su página en base a esas 3 columnas. Ahora, Bootstrap, por ejemplo, se manejan 12 columnas. Entonces, nosotros ahí vamos a ir poder trabajando con esas 12 columnas en la cantidad que queramos. Podemos hacer 6, 6 o 8, 4 y así mientras lleguemos a las 12. Entonces, si ustedes no quieren usar un framework, pero quieren utilizar CSS Grid, antes de arrancar un proyecto, tienen que fijarse eso, ¿no? Cómo quieren distribuir sus grids en su página, más que nada para que quede organizado, porque si esto lo hacen después, a la mitad de la página, es más complicado, ¿no? Lo mejor es utilizarlo de cero y utilizarlo con todos los elementos containers. Bueno, vamos a ver algunas propiedades más para que quede mejor. Vamos a ponerle un border radius y un font size. Listo. Ahí está. Bueno, entonces este ejemplo quedó. Ahora les paso el código. No sé, yo no uso WordPress, así que no tengo idea.
No sé ni idea de lo que están hablando. Claro, con 20 view per height, me refiero al alto de mis grid items. 20 view per height el viewer es esto, lo que se muestra en pantalla. En este caso, mi viewer es este, mi view per height es este. Y mi view per width es este, que va variando según el tamaño de mi pantalla. No es lo mismo mi view per height de 20% que el tuyo, o el de mi celular. Entonces eso depende claramente del dispositivo donde se esté viendo. Por eso está bueno utilizar este tipo de medidas, porque no todos tenemos las mismas, entonces estás contemplando todos los tipos de pantallas. Sí, pero Chrome no lo tiene, pero los que estén usando Firefox, si van a inspeccionar y les va a aparecer una grilla acá, eso está bastante bueno. Yo no tengo, pero el que tiene Firefox, nada, selecciona la grilla. También creo que tiene con Flexbox, creo que eso es lo bueno. Y acá sí te aparece esto, ¿no? Recién me apareció eso. Que bueno, te marca los grid items y la separación. Pero Firefox tiene la identifica la grilla y te la muestra acá y vos podés ir interactuando. Creo que hasta podés poner para que le pongan numeritos a las grid lines y demás. Así que el que tiene ese navegador, úselo para aprender grid. ¿Cómo celdas? Ah, sí. Ahora vamos a ver bien eso. Y también lo vamos a ver en Bootstrap. Sí, ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren hacer, no sé, un sistema de layout con 6 columnas, ¿no? Ustedes definen eso antes de empezar a arrancar. Después las pueden combinar, pueden hacer 3 y 3 o 2, 3, 1, así, es indistinto. Es más, acá ven, si ustedes usan FR, pueden utilizar 2 para ocupar dos celdas más. Y lo mismo con estas propiedades, que las busco. Después tienen estas propiedades para asignar el espacio de nuestros grid items. Por ejemplo, vamos a inspeccionar. Estas propiedades que están acá, yo después les paso el PowerPoint, son únicamente para los grid items. Por ejemplo, acá tenemos el 1 y vamos a utilizar grid column start. Seleccioné el elemento 1 y supongamos que yo quiero que este 1 arranque acá. Lo que hago es poner 3 y hago que empiece acá. Si quiero que empiece en el 2, pongo 2. Si tuviera más columnas, yo acá definí 3. Pueden poner el número que ustedes quieren. Lo mismo con las filas. Puedo poner 3, por ejemplo. Entonces 20 mi 1 va a aparecer acá. Entonces ustedes pueden alterar el orden de sus grillas como ustedes quieran, ¿no? Así que sí. Pero después a lo que me decías vos de combinar celdas, sí se puede. Va a depender de tu layout, digamos, de lo que vos hayas definido. Y igual ahora vamos a ver varios ejemplos en Bootstrap para lo que es esto que me preguntas. Les pasé, me faltaron los estilos, ¿no? ¿Pasé el HTML? No. No se olviden de llenar el formulario. Bueno, ahí está el primer ejemplo. Ahora vamos a ver otro. Que bueno, acá hice lo mismo. Puse margin 0, padding 0 y bot sizing, border bots. Y después, bueno, puse un background, otra gradiente, un color y una fuente, nada más. Ahora vamos a ver un ejemplo. No sé si estuvieron viendo que yo les mandé por Slack. Les mandé unos ejemplos que estuve haciendo para el trabajo final.
Esperen que los voy a buscar. Bueno, me estaría viendo. A veces no me abren las carpetas. Bueno, los voy a buscar en Slack, mejor. Sí, lo pasaste por Slack. Sí. Bueno, están buenos. yo les mandé 3 diseños, no hace falta que hagan los mismos, y incluso si quieren modificar los colores o demás, pueden hacerlo. Después, igualmente, si tienen alguna duda de cosas que agregué, por ejemplo, formas y cosas que tal vez no vimos, me pueden preguntar y yo les paso ejemplos. Pero nada, traté de los mismos hacer los mismos, digamos, igual distribución para información o proyectos y contactos, pero ustedes pueden agregar lo que quieran, ¿no? Así que ahora el proyecto vamos a tratar de hacerlo como esto, ¿no? Vamos a hacer una grilla para lo que serían los proyectos. Así que lo que vamos a hacer es, esperen que abra esto en el navegador. No les pasé el archivo PSD porque la verdad es que no lo hice con Photoshop, lo hice con Canva porque quería hacerlo rápido y no tenía ganas. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, lo único que hice fue poner un fondo. Me preguntaron también por qué lo hice en inglés. La verdad es que si quieren hacerlo en español, háganlo en el idioma que quieran. Lo puse en inglés porque, en mi caso, por ejemplo, mi portfolio está en inglés. Yo no tengo un nivel de inglés avanzado, ni siquiera intermedio, pero sirve mucho hacer estas cosas en inglés porque a la hora de que ustedes vayan a una entrevista y si alguien tiene un nivel básico o intermedio, está bueno que puedan decir que se pueden manejar en el idioma, porque uno no puede no saber inglés, pero puede utilizar todas las herramientas en inglés, y sobre todo leer documentación en inglés. Porque bueno, la realidad es que la mayoría de las cosas que busquen en inglés, en español, digamos, las van a encontrar más rápido googleándolas en inglés. Entonces, está bueno nada, que lo hagan en inglés y que si les preguntan lo de su nivel de inglés, que digan, nada, me puedo manejar bien en inglés y listo. Entonces yo se los recomiendo que lo hagan en inglés. Si no saben y necesitan ayuda, siempre hay algún amigo que sabe inglés y le piden que les traduzca. Así que nada, hagan eso. Pero el que quiera hacerlo en español no hay problema, no va a desaprobar. Vamos a darle un font size y vamos a centrarlo. Bueno, vamos a armar un section y nuestro div container. Bueno, ahora el div item, y vamos a agregar una imagen primero. Acá irían una imagen o un GIF o lo que sea de su proyecto para que lo vean, pero bueno, yo voy a poner cualquiera. Voy a buscar una. Para cuando terminemos con JavaScript. No me acuerdo cuándo terminamos, pero calculo que para mediados de octubre o finales. Igual nada, nosotros ya esta semana terminamos con HTML y CSS, así que ya la idea es que empiecen ya. Después, porque JavaScript, bueno, después le agregan funcionalidad, pero ya con todo lo que vimos hasta ahora tienen las herramientas para armar un portfolio. Va a ser estático, pero igualmente puede tener un montón de funcionalidades. Ya vimos varias cosas en CSS, pueden agregar transiciones, pueden agregar cosas con las que puede interactuar el usuario sin necesidad de implementar JavaScript. Pero nada, ahora cuando veamos JavaScript vamos igual a hacer cambios. Ustedes van a hacer cambios en sus proyectos si es que ya los vienen armando, pero arranquen.
no se queden, porque después van a hacer todo último momento, me van a entregar todo último momento y voy a tardar un montón en corregir, así que empiecen ahora. Y después vamos sumando lo que es funcionalidad y si quieren al ver algo en particular, a medida que vemos JavaScript, quieren hacer que su portfolio tenga modo noche. Nada, lo dicen y vemos un ejemplo. Quieren hacer que el usuario pueda hacer tal cosa, lo dicen y vemos ejemplos, porque la realidad es que JavaScript no es como CSS que yo no vamos a ver la parte de, por ejemplo, no sé, hacer que un botón de una vuelta o, no sé, cosas así que tengan que ver con la interacción del usuario, un juego. Pero nada, ustedes después, si quieren ver algo en particular de eso, avisen y nada, yo trato de buscar ejemplos y me baso la clase en eso. Lo de Java lo vamos a ver más adelante. No, sinceramente ni siquiera sé bien qué es lo que voy a tener que dar en Java. Creo que subí el cronograma, pero no me estuve fijando mucho porque estoy armando las clases de front todavía. Así que me falta para empezar a armarlo de Java. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, voy a copiar esta imagen. Bueno, acá tenemos una imagen que, bueno, ahí la idea es que ustedes pongan una captura, digamos, de su proyecto. Ahora voy a crear un div y vamos a poner información relacionada a ese proyecto. Después ustedes lo completan si es que lo quieren implementar. Ponen lo que quieran. Entonces esta va a ser la estructura. Una imagen, nombre, descripción y no sé, más texto. Entonces, bueno, vamos a copiar estos grid items. Y vamos a hacer varios. A ver cuántos hice. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, con 6 está bien. Y ahora vamos a implementar la grilla. Vamos a poner el display grid y vamos a hacer el template de las columnas. Y ahora, ahora les voy a mostrar esto que les mencionaba de no poner las rows y de hacer que se vayan amoldando según el tipo de pantalla. Vamos a utilizar la función repeat y vamos a pasar como parámetro auto-fit, ahora lo explico, minmax, ¿qué puedo poner acá? Ahora explico, no. Acá lo que estoy diciendo con autofit es que se autoajuste, ¿no? Que se ajuste al tipo de pantalla. Y con minmax estoy pasando el parámetro del mínimo que quiero que ocupen mis elementos. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que mis columnas se vayan ajustando a los tipos de pantalla, pero que nunca tengan un máximo, digamos, o sea que su mínimo máximo, es raro esto, sea de 360 píxeles. Ahora vamos a ver bien cómo funciona. Entonces, lo que quiere decir es que mi elemento va a medir como mínimo 360 píxeles. Si no tiene ese espacio de 360 píxeles, se va para abajo. ¿Se entiende? Ahora igual vemos bien cómo funciona. O sea, funcionaría como Flexbox en ese caso. Si se achica demasiado, se va para abajo el resto, digamos. Claro, como flex wrap, claro. Pero lo que puedo agregar acá como parámetro es decirle el mínimo el tamaño, ¿no? Que eso está genial. Claro. Entonces, ahí ven cómo empieza a funcionar. Vamos a inspeccionar.
Y como ven, acá ya es una porque, bueno, no hay más espacio. Acá no hay menos de 300, ¿cuánto puse? De 360 píxeles, entonces sigue abajo. Pero cuando yo ya tengo un poco más de espacio, lo manda para arriba, y así. Y en una pantalla, por ejemplo, en una televisión, seguramente aparezcan los 6 juntos, uno al lado del otro. Entonces, nada, tienen esa opción y me parece genial antes que estar poniendo el grid template para las rows. Bueno, lo que voy a hacer para que la imagen se ajuste a mi container, voy a ponerle un width de 100%. Ahora se va a achicar. Ahí se está ajustando, digamos, al tamaño del grid item, pero todavía no le dimos ninguna propiedad. Y por último vamos a usar en lo que es grid container, grid gap para separar los elementos. Vamos a darle un rem para que se separen un poco. Esto. Bueno, vamos a darle propiedades a los grid items. Primero vamos a ponerle un background. Vamos a poner uno medio transparente, así queda bien. Haciendo que sea prácticamente transparente. Vamos a agregar un border. Acá también voy a dar un borde transparente, así no queda raro. Todavía no di nada relacionado al grid, pero para que se note mejor todo y para que quede más lindo y a ustedes les quede mejor. Border radius, vamos a poner un rem. Entonces ahora queda mejor. Sí, hay que achicar la imagen y generar una separación, que esto lo vamos a hacer, nosotros con grid podemos hacer lo mismo que con flex. Vieron que a veces a los flex items le podíamos agregar la propiedad de vuelta, display flex. Entonces lo mismo pasa con las grillas. Yo puedo convertir un grid item en un grid container, digamos. Entonces vamos a poner display grid. Todavía no pasa nada, pero vamos a utilizar las propiedades grid template, columns, y vamos a darle un tamaño, vamos a darle 150 píxeles a la imagen y lo que sobre al texto. Entonces lo que va a pasar es esto, se van a ubicar uno al lado del otro, porque acá estoy generando dos columnas y le estoy dejando 150 píxeles a la imagen y el resto de espacio que sobre al div. Esto está dentro de un div. La imagen no la puse en el div. Si ustedes ponen la imagen dentro del div, no lo va a tomar, digamos. Y por último vamos a poner una separación. Y vamos a poner padding también para que se separe un poco de los márgenes. Entonces, bueno, ahí tienen eso. La imagen la pueden achicar, acá pueden poner más texto. Eso después ustedes se fijan, pueden agrandarlo también, pueden generar dos columnas. Eso lo hacen dependiendo de su diseño y lo que a ustedes les guste. Pero nada, este es un ejemplo también, es súper básico como lo anterior, pero está bueno porque acá lo ven implementado en algo y no en un div con un número. Entonces creo que es un poco más sencillo de entender. Así que les paso este código. ¿Tienen alguna duda más con respecto a grid? Ahora arrancamos con Bootstrap. Bien, ahí está.
Bueno, vamos a arrancar con Bootstrap. Acá tienen más ejemplos. Esto lo habíamos visto hace un rato en la consola, que bueno, ya había agregado los grid items, estos dos. Pueden probar después con las rows. Había utilizado grid row y grid column start. Acá tienen la propiedad abreviada, digamos, para ambos, para las columnas y las filas. Y bueno, tienen algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, este ejemplo está dividido en porcentajes, en medio de porcentajes o en fracciones. Y nada más. Y después acá yo les puse lo que vimos recién de autofit, min max, arriba el número. Así que nada, cualquier cosa ven el PowerPoint. Bueno, vamos a arrancar con esto. Bueno, un framework es un conjunto de herramientas, librerías, convenciones y buenas prácticas que pretenden encapsular las tareas repetitivas en módulos genéricos fácilmente reutilizables. Un framework CSS es un conjunto de herramientas, hojas de estilos, que permiten olvidarse de las tareas repetitivas para centrarse en los elementos únicos de cada diseño en los que puede aportar valor. Bootstrap es un framework CSS, es decir, es un archivo CSS. Igualmente también tiene archivos JavaScript que se añaden los proyectos para tener una serie de estilos ya preparados para utilizar. Este tipo de librerías suelen incluir estilos para los elementos más comunes de una página web, como por ejemplo botones, tarjetas, numbers, etc. Además tiene una serie de estilos para crear columnas fácilmente. Con eso me refiero a lo que es grid, y su principal objetivo es permitir la construcción de sitios web responsive para dispositivos móviles. Bueno, vamos a ver cómo se descarga. Hay dos maneras. Pueden hacerlo a través del CDN, incluirlo en su proyecto, o pueden descargar los archivos y llamarlos de forma local. Vamos a ver las dos nosotros. Así que vamos a entrar primero a la página de Bootstrap. No, un framework es más estructurado que una librería, porque ahora les voy a mostrar los archivos de Bootstrap y van a ver que tienen muchísimas reglas. Y un framework te limita más, porque te obliga a utilizar cosas que vos no sabés que están incorporadas en tu proyecto. En cambio, librerías son un poco más específicas, tienen muchísimo menos contenido que un framework. Igual estos conceptos de librería lo vamos a ver más adelante en JavaScript. Pero ahora no son lo mismo. Un framework es algo muchísimo más estructurado, con muchísimo más código y que es un poco más complejo de entender, porque, no sé si entender, pero lo que va a pasar mucho es que va a haber muchas cosas por detrás de tu proyecto cuando vos incorporás un framework que vos no sabés que están, pero están. Hasta que no sabes que te están afectando el código, hasta que querés cambiar algo y ves que algo te lo está sobreescribiendo o que están pasando cosas raras en tu página. En cambio, en la librería es un poco más simple, ¿no? Después igual vamos a ver bien el concepto de librería, pero ahora vamos con los frameworks. Entonces, van a la parte de Get Started y acá tenemos el código, el CDN, el link lo agregamos en el head, lo copian, lo pegamos acá, no se olviden de poner la barrita. Y después copiamos los scripts. Que los scripts, como había dicho una vez, van al final del body, siempre. No pongan scripts en el head. Los acepta, pero no lo hagan, es una mala práctica. Entonces, bueno, acá ya automáticamente nuestro proyecto tiene Bootstrap. Entonces, yo ahora no tengo absolutamente nada, pero todas las etiquetas que usen van a tener estilos, aunque yo no lo sepa o ustedes no lo sepan. Bueno, y después la otra forma es descargándolo, que bueno, tienen ejemplos también, tienen de todo. La documentación de Bootstrap es genial, es como un libro, está muy bueno, así que les recomiendo que la lean. Bueno, pueden descargar cualquiera, yo ya lo tengo descargado, así que no lo voy a descargar, pero lo bajan y lo extraen en su archivo. Voy a entrar, así se los muestro. Lo extraen acá. Yo ahora sí creé una carpeta de CSS, yo venía trabajando con el CSS aparte,
Pero lo que hice ahora es crear una carpeta. Y acá lo extraen acá, en su carpeta para los estilos, y acá ya van a tener toda la documentación de Bootstrap. Yo les recomiendo que se lo bajen a Bootstrap, que lo tengan en una carpeta en su computadora, pero que lo usen por CDN. Y si algún día se quedan sin internet, que usen el que tienen descargado. O si cuando ya se familiaricen más con Bootstrap, que no lo usen, pero que tengan los archivos y que se copien de las clases. Yo hago eso. Entonces está bueno porque vos podés incorporar otros frameworks o trabajar con tus propios estilos, pero utilizar cosas de Bootstrap que están muy buenas, porque si bien un framework te limita mucho, son cosas que están probadas por un montón de desarrolladores, entonces son cosas que es muy raro que tengan errores. Entonces, si ustedes ahora quieren una página completamente responsiva, háganla con Bootstrap, porque les va a llevar tiempo tener una página que esté alineada perfecta, que no tenga ningún error. Entonces ahí sí está bueno usar Bootstrap porque se ahorran esos errores. Pero más adelante, cuando ya van incorporando experiencia en CSS, van a ver que te limita Bootstrap y te sobreescribe y tiene algunas malas prácticas, como por ejemplo, ahora les voy a mostrar el código, así ven. Bueno, miren la cantidad de líneas que tiene Bootstrap. 10.259. Para el grid tiene como 3.000. Entonces, todas estas líneas afectan a su código, porque miren, acá hay muchísimas etiquetas. Etiquetas important, que ya habíamos visto que es una mala práctica. Entonces, por ejemplo, esperen que busco acá. Por ahí nosotros no utilizamos ninguna clase de Bootstrap, pero igualmente utilizamos etiquetas, porque nuestro HTML no nos queda otra que usar etiquetas. Entonces, aunque nosotros no incorporemos las clases, las etiquetas se aplican, porque en el archivo CSS de Bootstrap están aplicadas y tienen propiedades. Entonces pasa esto, es como con los navegadores, que ya te vienen con esos estilos predeterminados. Utilizar un framework es lo mismo, te viene con estilos predeterminados. Acá tenemos, por ejemplo, Reboot, que miren, Reboot tiene 325 líneas. Reboot de Bootstrap elimina los estilos predeterminados del navegador y bueno, le incorpora los suyos también, no es que los elimina todos y los deja en cero. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como ven, cambia los márgenes de los H, a los P les da un margin bottom, no sé, a un montón de etiquetas les da márgenes, les da padding, les da position. Entonces, también tengan cuidado, digamos, si alguna vez ven que algo les está fallando en su código, vayan acá y busquen acá donde está el error, porque por ahí no les aparece en el inspector. Entonces lo que hacen es buscar, por ejemplo, hay un elemento que se les está agregando un color, pasa mucho. Lo que hacen es control F y buscan la propiedad. Por ejemplo, vamos a buscar table. Tienen una tabla. No están utilizando las tablas de Bootstrap, pero están armando las suyas propias y hay cosas que se les está agregando. Entonces, buscan, bueno, acá están las clases, pero bueno, a las etiquetas solas también les agregan. Ahí está. Tenemos una etiqueta que tiene un collapse. Entonces es como que Bootstrap tiene esa mala práctica para mí de trabajar mucho con las etiquetas, entonces te jode. Porque puede que vos solo llames al framework para algo puntual y te termine desestructurando toda tu página. Así que si utilizan Bootstrap, háganlo desde el principio. Y si quieren utilizar una parte puntual, no lo agreguen y buscan acá las clases y se las copian. Simplemente eso. Bueno, si quieren llamar al archivo, lo que hacen es link, y acá ponen css bootstrap y buscan el archivo que quieran utilizar. Y nada, lo llaman de esa forma. Esto lo voy para que vean. Este sería el archivo que yo utilizaría, pero lo voy a comentar.
Si ustedes lo utilizan de esa forma, borren el CDN. Ahora yo voy a comentar esto, pues no lo voy a utilizar. Bueno, entonces hasta ahora ya, bueno, lo único que hicimos fue llamar a los archivos de Bootstrap. No se olviden los scripts, porque Bootstrap usa jQuery y Popper, y puede pasar de que no les funcionen algunas cosas. Más que nada por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los carruseles y cosas que tienen un poco más de interacción. Bueno, vamos a abrir esto en el navegador. Y lo primero que vamos a hacer es ver las clases container. Las clases container son una de las partes más importantes de Bootstrap. Son contenedores que sirven para crear una caja o contenedor dentro de la que, bueno, de donde va a ir contenido, ¿no? Lo que vamos a hacer, Bootstrap, es trabajar con clases, nombres de clases. Ustedes al principio no se van a acordar, pero a medida que vayan implementándolo ya se las van a saber de memoria. La clase container sola es una de las más conocidas de Bootstrap, que lo que hace es generar márgenes en nuestros margen derecho e izquierdo, como que los centra el elemento, y lo que tienen es que son responsive. Vamos a ver todos los containers, así ven la diferencia de cada uno. Siempre lo que hacen es llamar a un div. Vamos a poner acá. Y lo que hacen es al div contenedor le ponen la clase container. Ya automáticamente están utilizando las propiedades de esta clase. Bueno, como ven, yo acá tengo un título que no tiene ningún margen, está pegado, yo no leí ninguna clase, pero igualmente está actuando acá lo que es lo que no vemos de Bootstrap. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nosotros habíamos visto que el navegador nos da márgenes, y creo que un margen de 8 píxeles por default, que acá no está apareciendo. Es porque está actuando lo que es el reboot de Bootstrap, que lo reinicia, ¿no? Lo saca a esos márgenes. Pero acá yo estoy creando un div container que normalmente se tendría que posicionar acá. Pero como estoy usando la clase container, vamos a borrarla para que vean. Como que se centra, ¿no? Esto es la clase container. Ahora le vamos a agregar colores para que lo vean bien. Después está la clase container fluid. La ponemos de la misma forma. Lo que hace es ocupar el 100% del width, sin ningún margen. Entonces, vamos a actualizar y esperen que vamos a darle backgrounds, así lo entienden bien, así lo vemos cómo funciona. Y vamos a ponerle dos colores distintos. Ahí está. Ahora, si yo actualizo, van a ver bien cómo funciona. ¿Ven? La clase container lo que hace es como generar dos márgenes del mismo tamaño en derecha e izquierda, y la clase container fluid nos ocupa toda la pantalla. Está bueno utilizar esta clase cuando, por ejemplo, tenemos un header que queremos ponerle un color o una barra de navegación,
y nada, podemos ponerle el background sin estar pensando en los márgenes, ¿no? Cómo pasaría normalmente. Y la clase container se centra, ¿no? No se centra totalmente al medio, pero genera unos márgenes bastante, son un poco grandes, digamos. Después tenemos los container con breakpoints, que lo que va a hacer es Bootstrap por default, como convención, lo que hace es, tiene sus propias medidas para pantallas chicas, medianas, grandes y extra grandes. Entonces, ustedes pueden utilizar de esa forma, vamos a ver. Ahora las voy a poner en el HTML. Ahí está. Y nos falta container XL. Vamos a ponerle un color a cada uno. Y ahora lo voy a implementar. Esto tiene relación con los media queries de Bootstrap. Nosotros lo habíamos visto en la clase pasada y lo que hace Bootstrap es ya establecerle un valor, digamos, al principio, antes de empezar a trabajar con todos los elementos, a los contenedores en este caso. Entonces está el contenedor para pantallas chiquitas, para medianas, para grandes, digamos, y para más grandes. Pero igualmente estas clases que estoy poniendo ahora de container, LG, MD, SM y demás, actúan de la misma forma que container, solo que son un poco más específicas en cuanto a los breakpoints. Pero yo, ahora igual las van a ver cómo se ven en la pantalla. Bueno, ahora las vamos a llamar acá. Voy a copiar esto. ¿Cómo falta? Y nos falta XL. Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo se ve esto en el navegador. Bueno, acá tenemos esto. Como ven, container, SM, MD, LG y XL funcionan igual que container. Ahora vamos a ver la diferencia. Y container fluid, ahí se mantiene siempre en el 100% del ancho de cualquier pantalla. La única diferencia es que, por ejemplo, container SM, que es para las pantallas más chiquitas, va a trabajar como un container fluid, es decir que va a mantener el 100% del ancho hasta 576 píxeles. Entonces ven que ahí mi container SM tiene un espacio. Tiene un margen, igual que container. Pero cuando yo llego, fíjense acá arriba, voy por 727, 600, 585 y ahora cuando llegue a 575 va a ocupar todo el ancho. Ahí está. Ven que se pega a los bordes. Bueno, después con container MD es lo mismo. Se va a pegarse a los márgenes hasta 768. Ahí está pegadito, pegadito y ahí creció y se separó. Después, con LG lo mismo hasta 992. Vamos, ahí estamos por llegar, llegamos y se separó. Lo mismo con XL. ¿Ven? El único que se mantiene siempre pegado al 100% de mi margin cero es container fluid. Entonces ustedes esto lo pueden utilizar como quieran. Yo les recomiendo que utilicen container solamente.
Pero bueno, si algún día necesitan algo muy puntual para quizás una pantalla más chica, sí recurran a los otros tipos, pero no tiene tanta diferencia si es que quieren usar estos. Pero bueno, están. Y bueno, después si tienen un header o algo que quieren que ocupe todo el ancho, una barra de navegación o algo puntual, utilicen Container Fluid. Pero nada, ahí les puse las medidas para que lo entiendan bien. Bueno, ¿qué más tenemos para ver? Bueno, vamos a ver un poco lo que es Grid de Bootstrap. Vamos a buscarlo acá. Bueno, como les había dicho, el sistema de grillas de Bootstrap es de 12 columnas. Bueno, acá tienen un poco más de información si quieren. Acá está. El sistema de grillas de Bootstrap permite hasta 12 columnas en la página. Es posible agrupar las columnas, como me habían preguntado, para crear columnas más amplias. Este sistema es responsive, por lo tanto las columnas se reorganizarán automáticamente dependiendo del tipo de pantalla. Entonces, ustedes pueden, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que van a hacer es definir un div que va a tener la clase row. La clase row funciona como funcionaría una fila en una tabla. Y después van a ir definiendo las columnas que ustedes quieran. Tengan en cuenta que siempre hay 12, ¿no? Entonces les voy a mostrar. Y las columnas las tienen que llamar siempre con la clase call. Acuérdense, la fila con row y la clase con call. Voy a... Uy. Ahí está. Bueno, vamos acá. Hoy siempre tengo ganas de ver Netflix. Bueno, entonces acá tenemos la columna, el sistema de grillas común de Bootstrap, que son 12 columnas. Entonces, nosotros podemos agrupar las columnas como queramos, teniendo en cuenta que hay que llegar a 12. Entonces, bien podríamos, voy a copiar esto, si no lo repito. Esperen que mejor borro todo. Por ejemplo, si yo quiero tener solo 2 columnas, lo que voy a hacer es poner col, le voy a poner un guión 6 y al otro col un guión 6. Lo mismo va a ser en la distribución que ustedes quieran. Solo recuérdense que tienen que completar 12. No lleguen hasta 20 columnas porque no les va a funcionar. Sí lo va a agregar, pero no va a quedar bien estructurado. Entonces, col 6. No se olviden de las clases. Acá ponen guión y el número de columnas que quieran abarcar. Yo quiero abarcar 6 columnas, pongo col 6. Quieren hacer 4, 4 y 4, hacen 4, 4 y 4, hacen lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a actualizar. Y como ven, esta columna termina acá y esta columna termina acá. Después yo les voy a pasar más ejemplos. Igual si se descargan en la parte de bajaban el código fuente, estaba para que se bajen ejemplos, así que pueden hacerlo de esa forma.
Podríamos hacer 4 de 8. Claro, por lo que yo entendí, sería lo mismo que CS Grid, nada más que un FR lo divide en 12. Entonces, cuando hablas Claro, de columnas, te las toma con eso. Si agarra 2, por ejemplo, agarra un FR dividido 12 por 2. claro, sí, eso. Eso mismo, es ese grid en realidad. Claro, solamente que, bueno, vos vas, dependiendo de la clase, llamando a esos valores. Pero si ustedes buscan en el código fuente estas clases, van a encontrar cómo está estructurada la grilla. Pero por eso mismo, es CSS Grid esto. Por eso les decía que si ustedes no quieren usar Bootstrap, pero quieren un sistema de layout grid, que se guíen en esto y que vean cómo implementa Grid esto. O sea, que ustedes creen un layout no quiere decir que tengan una página como si fuera una tabla. Y el header va acá, sí o sí, y va todo en el mismo container. No. Ustedes pueden tener un montón de clases container donde implementen un sistema de grillas. Por eso, esa es la forma correcta de trabajarlo. Si ustedes crean un sistema de grillas y tienen toda su página dentro de un sistema de grillas, va a quedar raro, porque es como usar una tabla, ¿no? Entonces, lo ideal es esto, que ustedes busquen una forma que ustedes les convenga, la que quieran, y vayan estructurando su página de esta forma. Yo acá puedo tener un section y igual en mi nav puedo utilizar las columnas y las filas, y dentro puedo aplicar lo que quiero, puedo usar Flexbox, puedo usar de vuelta Grid, es indistinto. Pero nada, está bueno eso, ¿no? Tener unas clases. Yo lo que hacía a veces era copiar, ir al código de Bootstrap, buscar las clases call y la clase de row, las pasaba a mi código, les cambiaba el nombre a grid container, grid item y listo. Lo usaba el sistema de grillas de Bootstrap, pero no las otras cosas que tiene. Entonces, si quieren practicar Grid, háganlo de esa forma, está bueno, implementenlo, porque Grid y Flatbox es lo más importante. Para el trabajo final, por ejemplo, la verdad es que no sé si hay requerimientos particulares, pero al menos yo no les voy a aceptar que me posicionen en una página con position absolute, relative o fixed, no. Vimos Grid y Flatbox, háganlo con eso, que es lo último de CSS, y es lo mejor. Si vos llevas una página que quizás se ve genial, ¿no? Tenés una página que la ves acá y tenés absolute, tenés todas las medidas en píxeles y parece que y está bien, ¿no? Pero después la abrís con un celular y te queda un desastre. O no te queda un desastre, pero lo tenés que hacer medida por medida, entonces tenés 1000 líneas de código. Y a mí me pasó mucho esto cuando no sabía Grid y Flatbox. Tengo códigos que tienen de CSS 1500 líneas y es demasiado. Y estas cosas con Grid las haces en nada. Nuestros ejemplos de Grid los tenemos en ¿cuánto? Nada, 38 líneas, Sí, no ¿entiendes? toque. Entonces, por ahí es un poco difícil porque son muchas propiedades e incluso nosotros no vimos muchas de Grid. Yo después les voy a pasar más información porque no nos da el tiempo de la clase, tenemos que bootstrap sí o sí. Pero nada, utilicen eso porque es la forma. Si ustedes van a un lugar y les piden un código, si es que quieren trabajar de front, y se lo pasan con Position, y no sé si los van a tomar, porque no se usa eso. Ninguna página va a quedar 100% bien si está con posiciones, con ese tipo de posiciones. Eso es CSS de hace muchos años, desde antes que estén los sistemas de layout, grid y flexbox. De hecho, yo estuve viendo, yo quería armar algo, no sabía que existía esto de Grid, y quería armar algo así para las clases, para los links de las clases. Claro. Clase 1, clase 2, clase 3. Y me fijé en lo que está al final de la página de Netflix Sí. y vi que tenían algo de Flex. En ese momento no lo entendía y después de que vimos Flexbox entendí muchas cosas. Sí, es otro mundo, porque por ahí cuando por eso yo no quise explicar mucho en profundidad Position, porque a mí me pasó cuando empecé con CSS, que vi eso y dije, nada, esto es genial, y me quedé con eso. Entonces cuando vi Flatbox dije, bueno, esto
nada, no tengo ganas de aprenderme todas estas propiedades, son demasiadas, para eso uso Position. Pero después, cuando empezás a trabajar con los media queries, es un quilombo, porque tenés que estar viendo que cada position se adecue a cada pantalla. Entonces, por ahí en tu computadora queda perfecto, pero después abrís el link de tu celular y nada, es un asco la página. Entonces, nada, por eso no se los quise explicar bien a eso de lo que son los position, pero nada, con lo básico que vimos hoy de Grid pueden hacer un montón de cosas. Después, si ustedes quieren profundizarse más en eso, después yo les voy a pasar más propiedades para que vean aparte y también les voy a pasar algunos ejemplos de cómo funciona cada una por separado. Así que nada, y si no, el que no tiene ganas, utilice las clases de Bootstrap, que son súper fáciles de usar y están perfectas, digamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá tienen un ejemplo, después si lo agrandan lo pueden pasar, y acá tienen un header con 3 columnas, así que eso está bueno. Yo les voy a pasar más ejemplos también de Bootstrap. Vamos a ver algunas clases más, vamos a ver Margin y Padding. Las voy a buscar. No aparece. Bueno, Bootstrap tiene clases que son para los márgenes y los paddings, que está bueno porque lo único que tienen que hacer es poner. Si quieren establecerle un margen a un elemento, ponen M. Y si quieren padding, P. Y después al lado van a poner, si es para arriba, la T. Si es para abajo, B. Si es para la izquierda, left, right, R. X para left y right. Y Y para top y bottom. Ahora vamos a ver. Y van acompañados con un número del 0 al 5. Que es un espacio. Ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a... Por ejemplo, acá tengo un margin solamente. Acá está. Ven que está pegadito, porque yo no usé ninguna class container. No usé nada, digamos. Entonces, por default no tiene ningún margen. Pero si yo acá quisiera, puedo poner class M. Con esto ya estoy indicando que me voy a parar sobre el margen. Puede ser MT para el top, MB, MRL, X, Y, lo que sea. Por ejemplo, si yo quiero que esté de la izquierda, que está pegadito, pongo ML y del 1 al 5 el número que yo quiera. 5 va a ser, bueno, el espacio más grande. Si guardo, se corre eso, que no tengo idea de cuánta medida es, pero bueno, es un poquito. Y bueno, lo mismo, tienen 4, 3, 2, 1, se fijan dependiendo de lo que quieran. Pueden agregar también la cantidad de clases que quieran. Con esto le indico que sea 4 del RAID, no sé si no se va a mover porque no está. Vamos a ponerle T a la top y ahí va a bajar 4. Lo mismo va a pasar con padding. Vamos a copiar esto. Igual el padding, no sé si me va a funcionar. A ver. No, vamos a crear una caja normal, así vemos bien cómo funciona el padding. Lo que voy a hacer es esto. Un bit vacío y vamos a darle un... ¿Qué le puse? Le voy a poner la clase padding para darle un tamaño y para que veamos cómo funciona. Y vamos a ponerle acá. Entonces, bueno, acá tenemos nuestro cuadradito. Acá yo ya le puse estos dos. Yo lo saco, va a aparecer pegado arriba, ¿no?
Entonces, ustedes pueden utilizar las clases P, que son para el padding, y acá les estoy diciendo que del left vaya 5 espacios y del top 4. Entonces, va a quedar como recién, se va a posicionar acá. Eso después lo manejan como ustedes quieran. Así que pueden ir combinando márgenes y paddings, es lo mismo, pueden agregar la cantidad que quieran. Así que nada, también está auto, es lo mismo. Y acá tienen algunos ejemplos. Ven que Bootstrap le agrega esto del important, entonces si ustedes quieren modificarlos va a ser un quilombo de especificidad. Así que tengan cuidado con eso. Y después también tenemos propiedades para centrar el texto. Por ejemplo, yo acá puse mi título, le di un text align center. Acá. Yo podría borrar esto. El título volvería a la izquierda. Y lo que podría hacer es utilizar la clase text-center. Y me ahorro una línea de código y mi texto va a seguir en el centro. Sirve para right y para left. Es lo mismo. Y también tienen la clase background. BG, que lo que va a hacer es darle un color. Bootstrap igual tiene colores establecidos que igual son bastante feos, pero si quieren utilizarlos, la clase se llama BG. Esperen que tenemos acá para cambiar. Por ejemplo acá, este margin. Vamos a llamar, ¿dónde está? Vamos a ponerle el nombre. Perdón. La clase sería BG, y acá tendrían que poner los nombres de los colores de Bootstrap. ¿Con qué? No me los acuerdo bien, esperen. Creo que warning es 1, que es amarillo. Sí, ahí está. Ponen BG y el código, va el nombre que ellos le ponen al color, que ahora después yo se los paso, porque sinceramente solo me acuerdo de algunos. Pero son poquitos y son horribles los colores, así que no se los recomiendo utilizar, pero si quieren pueden usarlo. Y en vez de estar agregándole un background color, con una clase ya se ahorran todo ese trabajo. Incluso si ustedes trabajan con el código fuente, pueden cambiarlo en el archivo CSS de Bootstrap y listo. Trabajan con los colores de su página y se les va a ahorrar bastante tiempo. Si nosotros vamos al código de Bootstrap, ¿dónde está? Acá. Ven que acá ellos definen los colores. Cambian esto y listo. Lo mismo con los breakpoints. Igual les recomiendo que trabajen con estos. Lo mismo con las fuentes y demás. Así que nada, eso. Bueno, y también tiene la propiedad, esperen que no me acuerdo. Border para los colores, para los bordes, perdón. Que lo que hacen es, si quieren un borde arriba, ponen border-top. Esto es muy similar a los nombres de las propiedades. Así que son fáciles de acordarse. Si quieren un border right, a la derecha ponen esta clase y viceversa. O uno para todos lados, solo border. Acá tienen los ejemplos. Acá están los colores. Les copio, les paso el link. Y nada, yo les recomiendo que lean la documentación, aunque sea léanse lo que vimos de grid y de las clases container. Después, la clase que viene vamos a ver todos ejemplos de los navegadores, de los carruseles y todas las clases. Así que no hace falta que se lean lo otro. Pero lo que es grid está bueno, así que léanlo. Les paso este código antes de terminar. Pero fue una consulta. ¿Es correcto que haya, no sé, 5 o 10 clases en el HTML? Sí, puedes poner la cantidad que vos quieras. Ok. No va a estar mal que tengas, no sé, 50, bueno, tampoco 50, pero no va a estar mal que tengas 10 o 12 clases. Claro, no, o sea, más que nada lo consultaba como si era una buena práctica o si... No, sí, es una buena práctica porque son líneas de código menos. Pero ojo, esto te digo si estás usando un framework. Si vos estás usando tu CSS puro, digamos, no está bien que tengas 10 clases. Claro. No, ahí no, tenés un montón de selectores para implementar o con una clase ya puedes hacer todo. Si estás usando un framework, sí, puedes tener la cantidad de clases que vos quieras, pero si no estás usando un framework, no, está mal que tengas muchas clases. Perfecto.
Bueno, Gracias. ¿alguna duda más antes de terminar? Voy a ir cerrando la transmisión.